En medio de una tarde calurosa, una joven llamada María se sumergía en el fresco río, dejando solo los hombros y la cabeza al descubierto. La criada le informó que un noble había llegado a la casa para proponerle matrimonio. María corrió emocionada a la orilla, sin importarle su vestido mojado. Miró con curiosidad al hombre que estaba dentro, que parecía mucho mayor que ella. Se sorprendió al descubrir que era la guardia personal del rey. Trajo su ropa aún húmeda y entró directamente en la habitación. Expresó su alegría y su deseo de convertirse en su esposa. Sarli también se sintió claramente atraído por la vivacidad de la joven. El padre de María sabía que Sarli solo le había propuesto matrimonio, para mejorar la ascendencia de la familia a través de su nobleza. Sin embargo, nunca tuvo la intención de vender a su hija por dinero. Lo que le sorprendió fue que, tras rechazar 10 propuestas previas, María aceptara repentinamente este matrimonio. Finalmente, con la aprobación de su padre, cumplió su deseo de casarse con Sarli. El rey Luis XIII también estaba presente, como amigo íntimo de Sarli. Sin embargo, al ver la felicidad en los rostros de los novios, la amargura invadió el corazón del rey. En la noche de bodas, al contemplar a su inteligente y vivaz esposa, Sarli se conmovió y dijo que, si la reina Ana tuviera una personalidad como la de María, el rey estaría muy complacido. Reveló un secreto: el rey había dejado de ir a su habitación. 2 años antes, el rey se casó con la princesa Ana de España. Fue un matrimonio político típico, sin ningún afecto. Además, su timidez provocó que el rey abandonara a su novia después de la boda. La reina madre se enfureció muchísimo al enterarse, y los recién casados fueron obligados a acostarse delante de mucha gente. Estaban tensos, confundidos y humillados. La noche de bodas transcurrió en un mar de tristeza, y dejó al rey con una humillación inolvidable. Después de esa noche, el odio del rey hacia su madre se profundizó, y su desagrado por su esposa también aumentó día a día. La indiferencia de su esposo enfrió gradualmente el corazón inicialmente apasionado de Ana. Como confidente cercano del rey, Sarli siempre intentaba resolver el conflicto entre la pareja real. Decidió presentar a su esposa de carácter al palacio, con la esperanza de que María pudiera enseñar a la reina a expresar activamente su amor por su esposo. Aunque no le gustaba a la reina, el rey seguía mostrándose tenso cada vez que la veía. El recuerdo de la humillante noche de bodas lo perseguía como un fantasma. Durante una reunión, Luis presentó a María a Ana, anunciando su nombramiento como doncella mayor. Su repentina aparición no solo infeliz a Ana, sino también a las solteronas. A María no le importó en absoluto ese descuido. Después de que todas se fueran, se quitó rápidamente los tacones, se sentó en una silla y se masajeó los pies hinchados. En ese momento, la solterona declaró que jamás haría caso de sus órdenes. Al día siguiente, Ana estaba siendo acicalada por las doncellas como de costumbre. María estaba a punto de coger el vestido, pero la solterona la sujetó con fuerza y se negó a soltarla. La reina criticó la ropa que eligió por ser demasiado ordinaria, incluso criticó su atuendo revelador, pidiéndole que se cambiara por algo más apropiado. La reina tenía la costumbre de rezar al menos 1 hora al día, y las criadas debían acompañarla. Para María, quien creció libremente en el campo, tener que permanecer sentada tanto tiempo era una verdadera tortura. Intentó avanzar para caminar junto a Ana, pero las criadas españolas le bloquearon el paso deliberadamente. Pisó la falda de una de las criadas, lo que la hizo caer y romper la formación. En ese momento, un cuervo negro posado en el jardín delantero graznó. Una criada advirtió rápidamente a Ana que no se moviera para no ser atacada, pero María se levantó la falda y corrió hacia el cuervo. No solo no tenía miedo, sino que incluso parecía estar bailando. Su alegre risa atrajo a Ana, quien siempre seguía las reglas. Por primera vez, sintió un poco de curiosidad por la criada principal a la que siempre rehuía. Un día, tomó la iniciativa de invitar a María a aprender a montar juntas. María eligió felizmente un caballo blanco, con una sonrisa radiante, y su atuendo plateado realzaba aún más su vivaz belleza. Sin embargo, esta apariencia hizo que la criada española la considerara demasiado vulgar. Aunque Ana también sintió que la postura no era lo suficientemente elegante, ya no era tan ofensiva como antes.
María sugirió que Ana fuera de casa con el rey, lo cual le complacería. Ana confesó que, desde la infancia hasta la edad adulta, su mayor compromiso fue aceptar este matrimonio. Creía que la reina debía tener confianza en sí misma, y no exigir amor proactivamente. Su conversación fue escuchada por una criada española. Le hizo una señal a otra persona que practicaba cerca, para que fingiera haber golpeado accidentalmente la pata del caballo, lo que provocó que el animal entrara en pánico y arrojara a María al suelo. Su aspecto miserable hizo que las demás criadas y sirvientes se rieran de ella. María intentó contener el dolor de su tobillo, con la intención de darles una lección. Sin embargo, Ana la detuvo y se disculpó en nombre de su criada. Al regresar a casa, al ver su tobillo hinchado, volvió a sentirse incómoda. Le contó a Sarli el incidente, consciente de que la venganza sería muy complicada y podría afectar la amistad entre ambos países. Pero pensó que la presencia de las criadas españolas era un obstáculo que les impedía cambiar a la reina. Inesperadamente, el rey Luis tomó la iniciativa de visitar pronto a María. No solo no la despreció, sino que la defendió. Ordenó que todos los sirvientes españoles regresaran a su país. Al oír esta noticia, Ana casi se derrumba, pues estas personas eran sus amigas y su único apoyo espiritual. Mientras tanto, Luis seguía escondido en el coto de casa, como de costumbre, pensando que Ana se calmaría pronto. Pero Sarli le informó que la reina quería cancelar el compromiso, porque creía que el rey no la amaba. Le aconsejó que la visitara con más frecuencia y, lo más importante, que diera a luz pronto a un heredero. Estas palabras le trajeron los malos recuerdos de la noche de bodas del rey. Sin embargo, tras calmarse, fue a la habitación de Ana para consolarla. En ese momento, Ana estaba sumida en la tristeza y la ira. Sentía que la única persona en la que podía confiar era María. María presenció toda la desesperación de Ana. Como mujer, creía que el rey también debía cambiar y sacrificarse. Sin embargo, Sarli insistió en que la única persona que debía cambiar era la reina. Su poder, estatus e incluso su vida dependían del rey. Le advirtió a María que no causara más problemas. Originalmente se había casado con ella por su noble linaje, pero fue ella quien lo eligió como esposo. Ahora que las criadas españolas se habían marchado, y habían sido reemplazadas por francesas, la posición de María era aún más segura. Comenzaron a correr rumores de que el matrimonio del rey y la reina estaba al borde del peligro. Para acallar los rumores, Luis tomó la iniciativa de buscar a Ana, pero ella ya había llegado temprano al coto de casa. Sin embargo, en cuanto el rey se marchó, Ana y María se escabulleron juguetonamente por detrás. Las dos mujeres abandonaron el palacio en secreto, cabalgando sus caballos favoritos por el vasto desierto. Ana nunca había experimentado esa libertad y comodidad. Al regresar, vieron al rey caminar con ansiedad. Él admitió sorprendido que nunca había visto a su esposa tan vivaz y radiante. Sarli, que estaba de pie junto a él, aprovechó la oportunidad para sugerir que fueran juntos al coto de caza a entrenar al halcón. Ana era tímida por naturaleza, incluso un cuervo la asustaba. María, bajo la guía de su esposo, rápidamente hizo que el halcón se posara obedientemente en su brazo. Ana seguía evitándolo por miedo. Su timidez finalmente agotó la paciencia de Luis. María pensó que esta interacción mejoraría su relación, pero terminó en una acalorada discusión. María intentó reprimir su insatisfacción con el comportamiento del rey, diciendo que Ana, a pesar de estar asustada y temblando, valientemente hizo todo lo posible para complacerlo. Luis, tras calmarse, admitió que sus palabras fueron un poco duras. Sin embargo, expresó que la reina no solo debía ser hermosa, sino también valiente. En ese momento, Ana no solo estaba atrapada en la relación con su esposo, sino que también debía enfrentar constantemente el odio de su suegra. La reina madre creía que no podría dar a luz un heredero, y que era completamente indigna de ser una verdadera reina. María, comprendida la urgencia de la situación, le dijo a la reina que llevara rápidamente al rey a su habitación. Ana fingía acercarse a otros hombres, para estimular la posesividad oculta de Luis. Un día, Luis acababa de regresar de cazar, cuando oyó la risa clara de Ana.
No podía imaginar que la rígida Ana pudiera emitir un sonido tan alegre y refrescante. El espectáculo de baile que María había organizado con tanto esmero había comenzado oficialmente. Cada dama tenía un compañero masculino. Cuando Luis entró, solo vio a Ana levantarse la falda con alegría y correr hacia ella. La brillante sonrisa en su rostro era algo que nunca antes había visto. Estaba claro que el plan de María había funcionado. Sin decir palabra, Luis se dirigió directamente al centro de la pista, y finalmente levantó la mano para invitar a Ana a bailar. Era la primera vez desde su noche de bodas que ambos tenían una interacción tan íntima. A mitad del baile, Luis se detuvo de repente, con la mirada fija en el hombre que acababa de bailar con la reina. Era la primera vez que el rey sentía celos. Esa noche, María y las demás doncellas ayudaron meticulosamente a Ana a maquillarse, y le aplicaron un perfume ligero y fresco en el cuello. Por primera vez, Ana contó a otros la dolorosa y humillante experiencia de su noche de bodas. Luis siempre consideró esa noche un insulto, pero para ella también fue un profundo trauma. Esa noche, ambos deberían haber confiado el uno en el otro para consolarse, pero al final, se hicieron daño. Luis no solo odiaba este matrimonio político, sino que también sentía antipatía por Ana. Esa noche, María celebró otra fiesta en el palacio, para que Ana observara directamente cómo bailaban. Como persona vivaz, se integró rápidamente entre la multitud. Su sonrisa natural atrajo de inmediato la atención de un hombre. María y Claude salieron al jardín a charlar tranquilamente, como si se conocieran de toda la vida. Justo cuando se divertían, la criada apareció de repente, para anunciar la llegada del rey y Sarli al salón principal. María no se asustó. Antes de irse, se acercó inesperadamente a Claude, y le susurró que no fuera demasiado codicioso. La fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche. Después de que la criada ayudara a Ana a bañarse, María entró con otro atuendo. Ana se emocionó muchísimo, pero también se avergonzó al ver el camisón de seda transparente. Su belleza, como una obra de arte, quedó completamente al descubierto. Se sentó junto a la cama y revisó el cuaderno, lo que había escrito la hizo sonrojar. Mientras tanto, Luis estaba escondido en su habitación, viendo una clase práctica organizada por Sarli. Inesperadamente, Ana se había vuelto más valiente y proactiva. Lucía un seductor vestido de gasa transparente, y llamó a la puerta de Luis ella misma. Al día siguiente, Ana les contó emocionada a las criadas todo lo sucedido la noche anterior. Su rostro finalmente reveló la tímida y feliz mirada de una mujer enamorada. Lo que la hizo aún más feliz fue que Luis parecía haber borrado la obsesión por la noche de bodas. Así, durante el mes siguiente, estuvo casi siempre a su lado, y sus sonrisas aumentaron significativamente. Lo más importante, Ana finalmente estaba embarazada. Una criada le comunicó apresuradamente la buena noticia a la reina madre, pero ella no mostró ninguna alegría. En otro lugar, Sarli le vendó los ojos a María, y la llevó a una lujosa mansión. Dijo que era la recompensa que el rey le había dado, por sus esfuerzos para reconciliar a los monarcas. Sin embargo, los esfuerzos de María no fueron mencionados en absoluto. Esto la decepcionó y enfureció profundamente. La relación entre ella y su esposo se tensó. No podía aceptar que, solo por ser mujer, todos sus esfuerzos se vieran frustrados, y que su esposo incluso la menospreciara. Recordó que la razón por la que se había casado con ella en primer lugar era su noble linaje. Solo entonces pudo ver realmente la verdadera naturaleza de su marido. Por la noche, mientras el rey estaba ocupado con sus tareas, la reina por fin tuvo tiempo para relajarse con las criadas. La hermana de Claude llevó a María en secreto a una habitación vacía. María solo sintió a un hombre abrazándola con fuerza, y bajo la luz del pasillo, se dio cuenta de que era Claude. Claude coqueteó con ella, diciendo que su belleza lo había cautivado. María pareció insatisfecha con esta brusca aproximación. Sin embargo, al darse la vuelta, no pudo evitar sonreír disimuladamente. Durante los días siguientes, continuó divirtiéndose con Ana y las criadas. Sus risas claras resonaban por todos los rincones del pasillo del palacio. Pero esa vida feliz y cómoda terminó repentinamente, debido a un desafortunado accidente. La reina parecía estar dolorida y débil.
Temprano por la mañana, el guardia informó que el rey estaba a punto de partir en una expedición para sofocar la rebelión en un lugar lejano y quería despedirse de la reina. Para ocultar su estado, Ana intentó reprimir el dolor de estómago y se obligó a incorporarse. En cuanto terminó de prepararse, Luis entró con una sonrisa. Le besó la muñeca con ternura, diciéndole que se cuidara bien y al bebé que llevaba en el vientre. Pero en cuanto el rey se dio la vuelta para marcharse, Ana casi se desmaya. Sin embargo, al anochecer, su estado había empeorado. María envió apresuradamente a alguien a buscar un médico, pero ya no podían quedarse con el bebé. Los gritos de dolor y desesperación de Ana resonaron por todo el palacio. Sabía que su recién restaurada relación con su marido probablemente se estancaría de nuevo. La reina madre no solo no visitó a su deprimida nuera, sino que la culpó en secreto. Peor aún, culpó a María de todo. Escribió personalmente una carta al rey, detallando la generosidad de la reina. Cuando el rey recibió la carta de su madre, montó en cólera. La ira lo hizo perder la cabeza, señalando a Sarli y gritando que la culpa era de su esposa. Luis no solo quería despojar a María de su cargo, sino también exiliarla. Sarli quiso alzar la voz para defender a su esposa, pero al ver la ira de Luis, no se atrevió a decir más. La orden del rey fue enviada de vuelta a palacio. María fue desterrada y tuvo que regresar temporalmente a casa de sus padres. Su padre creía que su yerno era demasiado débil, incapaz incluso de proteger a su propia esposa. Le aconsejó que buscara una manera de escapar de esta situación, tanto del exilio como de su matrimonio infeliz. Pero llegó otra mala noticia. Sarli falleció repentinamente en tierra extranjera. Desafortunadamente, contrajo escarlatina. El rey Luis, su amigo íntimo, a quien había servido con todo su corazón, no lo trajo de vuelta a la ciudad para que lo tratara, sino que lo dejó solo hasta su muerte. Cuando María recibió la noticia, no había tristeza en sus ojos, sino una fría previsión de su futuro. Mientras tanto, en palacio, la antigua doncella principal de la reina fue invitada a regresar. Rechazó todos los atuendos que Ana había elegido, anunció que la reina madre quería celebrar un funeral por su aborto espontáneo, y le pidió que vistiera luto. En cuanto Luis se bajó del caballo, Ana lo miró expectante, pero el rey se dirigió directamente a su madre. Finalmente, se acercó a preguntarle, pero su actitud había cambiado por completo, ya no era tan cálida como cuando se separaron. La actitud de Luis hizo que la reina madre revelara una sonrisa victoriosa. Al mismo tiempo, María estaba en casa, sin saber cómo cambiar su destino en el exilio. Afortunadamente, la aparición de Marga, la hermana de Claude, trajo un rayo de esperanza. El rey nunca había estado en la habitación de la reina desde su regreso. La reina madre también encontraba a menudo excusas para humillarla. Ana no solo perdió a su hijo, sino también el amor de su esposo. María estaba desconsolada por la situación de Ana y quería encontrar una manera de salvarse. Tras muchos días de reflexión, finalmente ideó un plan. Le dice a Marga que ahora es viuda, mientras que Claude sigue soltero y es primo del rey de Inglaterra. María cree que si se convierte en la esposa de Claude, el rey la perdonará y le permitirá regresar. Sin embargo, Claude es un soltero empedernido. Aunque está muy enamorado de María, es más leal a las órdenes del rey. María se decepciona al saber que Claude se ha negado, pero Marga dice que aún hay esperanza. Conoce el carácter de su hermano, y está segura de que sin duda vendrá a ver a María esta noche. Efectivamente, en plena noche, Claude llegó a su casa. Pero María yacía de espaldas en la cama, con aspecto desdichado. Él se acercó y le secó suavemente las lágrimas. Ella le agarró la mano, haciendo que su última defensa se derrumbara. Pero cuando quiso ir más allá, ella usó todas sus fuerzas para apartarlo. Declaró que provenía de una familia prestigiosa, advirtiéndole que ni siquiera pensara en tocarla, a menos que se convirtiera en su esposa. Claude abandonó voluntariamente su vida de soltero, para casarse con una hermosa viuda. Gracias a la posición social de su esposo, María logró su deseo de escapar del exilio, y también pudo seguir al lado de Ana. Sin embargo, Lois no olvidó usar duras palabras para advertirla. Al día siguiente, María regresó oficialmente al palacio como duquesa.
En cuanto la vio, Ana se llenó de alegría y corrió rápidamente a la puerta para recibirla. María provocó a la solterona, diciendo que su tez no lucía bien y que debía cuidar su salud. Inmediatamente después, se dio la vuelta y ordenó a las mujeres para encargarle unos trajes brillantes a Ana. Ignoró por completo las normas del periodo de luto. La reina madre estaba furiosa, porque sus órdenes fueron ignoradas. Inmediatamente fue a buscar a Luis para quejarse, pero este mostró su disgusto por las insignificantes disputas de las mujeres del harén. Incluso tomó la repentina decisión de abolir el puesto de doncella mayor y ceder toda la autoridad administrativa solo a María. Conociendo este resultado, la persona más feliz fue nada menos que Ana. María también afirmó que lucharía por la felicidad de Ana por el resto de su vida. Ideó un nuevo plan: organizar un banquete con temática de salón, con la esperanza de mejorar la relación entre el rey y la reina. Sin embargo, el rey estaba enojado y no tenía la menor intención de participar. A María no le importó en absoluto. Aún así, vistió a Ana hermosamente, convirtiéndola en la estrella más brillante de la noche. Pero el acompañante masculino junto a la reina no era el rey, sino un conde. Ambos interpretaron una pieza de danza juntos. Sin embargo, al terminar la función, el conde pareció estar demasiado absorto en su papel y se extralimitó. Ana, asustada, huyó, y María también se enfureció muchísimo, porque esta acción estaba completamente fuera de su plan. La noticia de que otro hombre en la fiesta se había confesado abiertamente con la reina se extendió rápidamente por todo el palacio. Luis, furioso, ordenó directamente que ningún hombre se acercara a la reina. El plan de María agravó el conflicto entre el rey y la reina. Esto la hizo sentir culpable hacia Ana y aún más insatisfecha con la arbitrariedad de Luis. Un día, al regresar María a casa del palacio, se encontró con dos enviados ingleses. Su esposo, Claude, pariente del rey inglés, cumplía con sus deberes de anfitrión. Entre los dos enviados, uno era el conde Holland. Con solo unos segundos de mirarlo a los ojos, María sintió atracción. Esa noche, el rey Luis ofreció un banquete para los dos enviados ingleses. Mientras observaba la actuación, Luis se acercó deliberadamente a la reina madre para hablar, ignorando por completo a Ana. María estaba absorta en el baile, sin prestar atención a la tristeza de su amiga, pero captó la atención del conde Holland. Tomó la iniciativa de invitarlo a bailar, pero fue rechazada en redondo. Él sugirió que se encontraran después de medianoche en la posada. Ella quedó atónita por su audacia, pero él le dijo con seguridad que eso era lo que ella deseaba. En mitad de la noche, dio vueltas en la cama, incapaz de dormir. Finalmente, cuando Claude se quedó profundamente dormido, llamó a la puerta de la criada y se cambió de ropa antes de escabullirse. Sin embargo, justo cuando llegó a la puerta de la posada, un hombre borracho la atacó. Justo cuando estaba a punto de ser violada, la criada lo apuñaló por la espalda. Incapaz de soportar la humillación, María usó un cuchillo para acabar con su vida sin dudarlo. Esa noche, no entró en la posada para recibir al conde Holland, sino que regresó discretamente a casa con la criada. Pero inesperadamente, al día siguiente, Holland fue directamente a su mansión. María usó la excusa de su mala salud para negarse a recibirla. Sin embargo, él la consideró arrogante, por lo que se sintió insatisfecho. Mientras tanto, el rey Luis estaba ocupado preparando la boda de su hermana, pero en ese momento su salud empeoró repentinamente. El médico le diagnosticó problemas intestinales y necesitaba tratamiento. Luis tuvo que ceder temporalmente el poder a la reina madre para recibir al representante del rey de Inglaterra. Esta decisión enfureció profundamente a la reina Ana y la humilló. María la apoyó y le prometió que buscarían venganza. El día de la llegada del duque, la reina madre ocupaba la posición más alta, impidiéndole a Ana mostrar su verdadero papel. Aún así, el duque Buckingham seguía observando la triste pero encantadora belleza de la reina. Por la noche, María y Claude ofrecieron una fiesta en su casa para recibir al duque. Al día siguiente, durante la firma del Tratado de Paz, el duque Buckingham expresó su descontento, porque quienes lo recibían no eran los reyes de Francia. Lo consideró una falta de respeto a su país. En ese momento, la salud de Luis aún no se había recuperado del todo. Para aliviar la situación diplomática,
permitió a regañadientes que Ana recibiera al duque. El auténtico encanto del duque era capaz de enamorar a cualquier mujer. Por otra parte, Ana estaba sumamente emocionada, probándose un vestido tras otro. Al fin y al cabo, era la primera vez que realmente interpretaba el papel de una reina. María estuvo a su lado y le aconsejó que tratara este encuentro como el encuentro entre una hermosa reina y un apuesto caballero. Afirmó que la mirada de Buckingham no se había apartado de la reina ese día. Ana nunca imaginó que llegaría a hacerlo todo para un hombre. Las palabras de María la sonrojaron, revelando una mirada tímida, tras preparar cuidadosamente su ropa. Ana finalmente fue a ver a Buckingham. Aunque la conversación seguía girando en torno al país, el ambiente entre ambos era sumamente relajado y alegre. Tras este encuentro oficial, la relación entre ambos fue estrechando lazos gradualmente. Tras el encuentro privado, Ana comprendió de repente lo cómodo y placentero que podía ser hablar de asuntos de Estado con un hombre. Aunque intentó disimularlo, María aún percibía la alegría en su rostro. Era la expresión de un corazón palpitante, de un amor incipiente. Al mismo tiempo, los rumores sobre la relación entre la reina Ana y el duque de Buckingham comenzaron a extenderse por todo el palacio. La reina madre le dijo a su hijo que, cada vez que el duque aparecía, Ana lo miraba fijamente. Los rumores en palacio, sumados a la influencia de su madre, finalmente hicieron que Luis no pudiera quedarse quieto. Ordenó que se acelerara la boda de su hermana con el rey de Inglaterra, para que el duque de Buckingham pudiera sacarla de Francia cuanto antes. Según la costumbre real, cuando una princesa se casa, una mujer de la familia real debe acompañarla personalmente hasta la frontera. Por supuesto, Luis no quería que Ana tuviera más oportunidades de contactar con Buckingham. Por primera vez después de su matrimonio, Ana luchó con determinación por sus derechos y responsabilidades. Esta fuerza suya hizo a María inmensamente feliz. Sin embargo, mientras vitoreaba a la reina, su vida personal empezó a verse alterada por la aparición del conde Holland. Este, con audacia, saltó el muro de su mansión. Aprovechando el momento en que los sirvientes no le prestaban atención, se coló en su dormitorio. En cuanto se encontraron, le pidió a María que explicara el motivo de su anulación de la cita y su evitación. Ella respondió con calma que nunca había prometido nada. Él se burló, diciendo que le gustaba bromear. La discusión llegó a su punto álgido, cuando ambos no dudaron en darse una bofetada. Ella agarró un jarrón de cristal y se lo lanzó con fuerza a la cabeza. Pero cuando estaba a punto de examinar la herida, él le tomó la mano, la besó repetidamente y le confesó sus sentimientos. El beso inesperado rompió la tensión, y ella finalmente accedió a verlo a las 4 de la mañana de esa noche. Holland cumplió su deseo, y María no parecía sentirse culpable hacia su esposo. Su doncella lo sabía todo sobre ella, y la había aconsejado en numerosas ocasiones, pero creía que vivir según sus sentimientos también era una forma de amar la vida. Poco después del día en que la princesa partió hacia Inglaterra, Ana, con su tacto y razonamiento, convenció a Luis. María, por supuesto, tuvo que acompañarla. Justo cuando estaba haciendo las maletas, el duque de Buckingham fue a verla inesperadamente. Le pidió encarecidamente que organizara un encuentro privado con la reina, para poder declararle su amor. María dudó, pero finalmente sugirió la última parada, y prometió considerar la situación. Tras un viaje de 5 horas en carruaje, el grupo finalmente llegó. María buscó rápidamente un lugar apartado. Descubrió un rincón escondido en el jardín, con solo un banco de piedra en el centro, el lugar perfecto para un encuentro secreto. Ató con cuidado cintas de seda blanca a las ramas de los árboles como señal. Después de descansar, se celebró un baile de despedida. El duque de Buckingham finalmente tuvo la oportunidad de invitar a Ana a bailar. Ana recordaba haber bailado este baile con Luis. En ese momento, ambos estaban rígidos y torpes. Pero ahora, estando con Buckingham, sentía su cuerpo ligero y flexible. Incluso sin contacto físico, aún podía percibir su mirada apasionada. Después de cenar, todos fueron al jardín de flores. Al ver la cinta de seda blanca, Buckingham tiró disimuladamente de la manga de Ana, y los dos se adentraron rápidamente entre los arbustos. Los sirvientes quisieron seguirlos, pero María fingió astutamente bloquear la entrada.
Sin embargo, menos de 2 minutos después, el agudo grito de auxilio de Ana resonó repentinamente desde adentro. Todos entraron en pánico y presenciaron una escena caótica. Ana estaba tumbada en el banco con la ropa despeinada, y Buckingham parecía comportarse de forma inapropiada. Tras calmar a Ana, María no pudo evitar quejarse de la barbarie inculta de los ingleses. De repente, su cuñada intervino para burlarse de María, diciendo que no parecía odiar esa barbarie. Resultó que ella sabía sobre el romance de María, y le aconsejó que no volviera a cometer el mismo error, porque amaba mucho a su hermano. Mientras tanto, el duque de Buckingham rogaba ver a Ana para explicarle el asunto, pero Ana, furiosa, declaró que no quería volver a verlo. Entendía los límites de la etiqueta, y estaba decidida a no hacer nada que perjudicara a las familias reales francesa y española. Aunque la inocencia de la reina no se vio manchada, sí dañó gravemente su reputación. La noticia llegó rápidamente a la corte francesa, y se extendió por toda Europa. Luis, furioso al enterarse del incidente, reprendió a Ana, pero su odio se dirigía aún más a María, a quien creía la mente maestra. María aún desconocía haber enfadado al rey, y seguía de servicio en Inglaterra. Tras un largo viaje por mar, finalmente pisaron suelo inglés. Antes de la noche de bodas de la princesa, María recalcó que el placer de una mujer en la alcoba era tan importante como complacer a un hombre. No sabía que su amante, el conde Holland, había entrado discretamente en la habitación de la criada y había pasado la noche allí. María montó guardia frente a la habitación de la princesa sin salir. A la mañana siguiente, al ver a los recién casados con rostros radiantes, se sintió aliviada de haber cumplido su misión. Rápidamente envió noticias del exitoso enlace de la princesa a Francia. La reina madre se alegró del éxito de su matrimonio político, cuando su asesor le informó que la princesa no recibía el reconocimiento ni el respeto del rey de Inglaterra. La razón subyacente era que el duque de Buckingham la había saboteado secretamente desde dentro. No solo provocó el odio entre el rey de Inglaterra y la princesa francesa, sino que también provocó la cancelación del tratado firmado entre ambos países. La insatisfacción del rey se reflejaba claramente en la carta, lo que preocupó enormemente a Claude. Sin embargo, María se mostró bastante optimista, pensando que podría arreglarlo todo. En cuanto entró en palacio, la reina madre la criticó duramente por estar ocupada solo coqueteando con los ingleses y descuidando los asuntos de Estado. Pero antes de que pudiera terminar, María recogió su falda y pasó corriendo junto a la reina madre. Corrió hasta el punto más alto del palacio, para dejar que el viento se llevara sus preocupaciones. Tras calmarse, fue a ver a la reina. Dijo que el amor del duque por Ana no había disminuido, sino que se había fortalecido. Pero Ana insistió en que su rudeza la había ofendido. María analizó que Louis no amaba a Ana en absoluto, pero Buckingham la amaba de verdad, y siempre lamentaba sus acciones anteriores. Ana le pidió a María que le dijera al duque que lo había perdonado, pero que nunca volvería a tener contacto con él. En ese momento, a Buckingham se le prohibió la entrada a Francia, y el cargo de embajador británico fue reemplazado por el conde Holland. María y Claude celebraron una cena en casa para recibir a Holland. Al ver a su antiguo amante, el corazón de María se conmovió de nuevo. Propuso verse a las 2 de la madrugada en el invernadero. Antes de las 2 de la madrugada, se escabulló al invernadero. Pero descubrió que la llave había desaparecido y la puerta estaba cerrada. Los dos susurraron entre los arbustos. En ese momento, se oyeron pasos apresurados. Era Claude. Para ocultar su cita, el conde Holland fingió estar dando un paseo, mientras María regresaba rápidamente a su habitación. Creyó haber engañado a su marido, pero Claude fingía estar borracho. Tiró de la manta para revelar sus pies embarrados. Al mismo tiempo, Holland regresó a su habitación asustado, y se sorprendió al ver a la criada con la llave del invernadero. Confesó que la había cogido porque no quería que viera a María, y le pidió que se quedara con ella esa noche. Pero Holland solo la vio como un placer pasajero, burlándose incluso de su humilde condición. Furiosa, lo abofeteó, pero fue expulsada sin piedad de la habitación. En cuanto se cerró la puerta, llegó Claude. Al ver a la criada con la ropa desaliñada, su ira aumentó aún más. A la mañana siguiente, el conde Holland aún tuvo que enfrentarse a la ira de Claude.
Claude rápidamente tomó la iniciativa, soltó la espada de Holland y lo apuñaló en el estómago. La razón finalmente venció a la ira y le perdonó la vida. Pero cuando María supo que su amante estaba herido, lo desafió todo y corrió a visitarlo. Ella confesó su apasionado amor, y declaró que estaba dispuesta a renunciar a su título y propiedad, solo para estar con Holanda para siempre, pero la respuesta fue una mirada burlona. Aunque María era hermosa, lo más valioso de ella era su marca. Más importante aún, Holland tenía familia en Inglaterra, y jamás lo dejaría todo por ella. Humillada, María agarró la espada de la mesa, dejando una cicatriz en el rostro de Holland, como un amargo recuerdo. Al regresar a casa, se preparó para que su esposo la echara, pero él le dijo que aún la amaba y que le daría otra oportunidad. Aunque su esposo la perdonó temporalmente, ella seguía sufriendo, encerrándose en su habitación durante una semana entera. Ana, preocupada, fue a visitarlo en persona. Su cuñada la acompañó y le trajo noticias impactantes. El propio Claude vio al conde Hulán y a la doncella de María teniendo una relación ilícita. Por la noche, María fue a la habitación de la doncella. La agarró del pelo y la interrogó sobre su relación con el conde. Despertada por la cruda realidad, finalmente recuperó el ánimo. Regresó al palacio para estar al lado de Ana. Ya no intentaba mejorar la relación entre la reina y su esposo, en cambio, ambas se mantenían firmes en el palacio. Mientras tanto, se gestaba otra conspiración. La reina madre estaba preocupada por la enfermedad de su hijo mayor, y la reina llevaba muchos años casada sin tener hijos. Empezó a apoyar a su hijo menor, Gadon, para que compitiera por el trono. Dispuso su matrimonio con una duquesa, la única heredera rica y prestigiosa. Gadon, acostumbrado a una vida disoluta, no tenía intención de competir por el trono con su hermano. La noticia del inminente matrimonio del hermano del rey se extendió rápidamente por todo el palacio. María advirtió que si Luis moría, Gadon podría convertirse en el heredero. Entonces se reunió en secreto con el mariscal, quien ejercía una gran influencia sobre Gadon, para sondear su actitud. Aunque Gadon no estaba de acuerdo con el matrimonio, no se opuso por completo. María convenció al mariscal de que si Gadon se casaba y tenía hijos, pondría en peligro el trono. La reina madre enviaría a Ana de vuelta a España y provocaría la guerra. Gracias a eso, el mariscal logró persuadir a Gadon para que rechazara el matrimonio. La reina madre se enfureció muchísimo cuando el plan fracasó, pues María estaba detrás. Ordenó el arresto de su doncella más cercana y la encargó espiar sus planes. Al principio, la doncella solo pensó que María era promiscua en sus amoríos, pero al escuchar a escondidas, se horrorizó al descubrir una conspiración impactante. Este grupo de personas no solo quería derrocar al consejero, sino también al rey Luis para colocar al príncipe Gadon en el trono. La lista de conspiradores fue enviada a Luis. Este actuó discretamente, arrestó a uno de los conspiradores y encarceló a Gadon en su habitación. Cuando se descubrió el incidente, María finalmente entró en pánico y decidió escapar del palacio. Al correr hacia el jardín de flores, se topó con un hombre desconocido. Charlie dijo que admiraba a María desde hacía mucho tiempo, y que podía llevarla a casa. María fingió tener un esguince de tobillo y usó su encanto. Charlie se enamoró al instante, y aceptó ser su espía en palacio sin dudarlo. Al mismo tiempo, la reina madre llamó a Ana, para insinuar que Gadon había aceptado casarse, y que estaba a punto de tener un nieto. La situación de Ana reafirmó aún más la determinación de María. Sabía que si el rey moría, Ana no tendría dónde apoyarse. María decidió hacer desaparecer por completo al consejero. Mientras tanto, el príncipe Gadon solo fingió someterse, de hecho, seguía en contacto secreto con la facción de María. El conde Charlie, cegado por el amor, se ofreció voluntario, para asesinar al consejero y conquistar el corazón de María. Tras aceptar la promesa, María lo recompensó con un beso, pero se negó contacto cuando él quiso ir más allá. Ella desconocía por completo que la criada hubiera escuchado todo el plan. Al día siguiente, el plan de asesinar al consejero durante la cacería fracasó, porque Gadon era un cobarde que fingió estar enfermo. Charlie se vio obligado a detenerse, y María, furiosa, acudió a burlarse de él, calificándolo de cobarde.
Él se arrodilló y le rogó que no lo echara. Ella, con palabras amables, lo persuadió una vez más para que llevara a cabo la misión. Inmediatamente después, Charlie acababa de entrar en el Palacio Real, cuando fue rodeado y arrestado por los guardias. La conspiración quedó completamente expuesta. El rey Luis decidió eliminar esta amenaza. Debido a su hermandad, no castigó severamente a Gadón, sino que le concedió tierras y dinero, con la única condición de que se casara con él. Esta firma no fue diferente de la sentencia, que puso fin a su carrera como reina. Si Luis moría, la reina madre la enviaría de vuelta a España. Con dolor, le preguntó a María que todos sus planes la ponían en riesgo de perderlo todo. María, sintiéndose agraviada, explicó que inicialmente solo le había deseado felicidad a Ana en su matrimonio, pero que luego quería que fuera libre. Su sinceridad finalmente la apaciguó. Volvió a confiar en su única amiga. Cuando María regresó a casa, descubrió que Claude había regresado tras un mes de ausencia. La interrogó sobre la conspiración contra el consejero. Aunque su amor se había enfriado, le advirtió que el rey le había otorgado plena autoridad al propio consejero. Efectivamente, al día siguiente, María fue citada a palacio para ser juzgada. El testimonio del conde Charlie la culpó, describiéndola como una persona egoísta, que lo había incitado a traicionarla. María lo confrontó con calma, replicándole que Charlie le guardaba rencor por haberlo rechazado. Al no haber pruebas directas, tuvieron que liberarla temporalmente. Por su parte, Ana se dirigió al final del pasillo y vio una silla colocada allí, señal de un interrogatorio serio. No tuvo miedo en absoluto, apartando la silla con el pie. Sobre las conspiraciones contra la monarquía, afirmó su inocencia. La reina madre estaba furiosa y quiso abofetearla, pero Luis la detuvo a tiempo. No le importaba el conflicto entre suegra y nuera, lo que quería saber era si Ana lo quería muerto o no. Ana juró que nunca lo había pensado. Como no había pruebas, no fue castigada severamente, solo se le advirtió que no se involucrara más en política. El único que tuvo que sufrir en este caso fue el conde Charlie. Fue condenado a muerte, y su familia fue despojada de sus títulos y propiedades. La madre de Charlie suplicó dolorosamente al rey que perdonara la vida de su hijo. Luis no modificó la sentencia de muerte, pero accedió a eximir a la familia del castigo. El día de la ejecución, el príncipe Gadón encargó en secreto el secuestro de un verdugo profesional para prolongar la ejecución. Pero el asesor dejó que una persona sin experiencia hiciera el trabajo. Con un hacha sin filo, tardó 20 minutos en decapitar a Charlie. Esta noticia hizo que María se desmayara en el acto. Ana, que parecía débil, resultó ser sorprendentemente fuerte. Con calma, ordenó que cuidaran de María, y dijo que rezaría por el alma de Charlie. Cuando María despertó, su miedo aún no se había disipado cuando llegó la orden del rey de exiliarla. Luis estaba decidido a expulsarla del palacio. María corrió a casa en busca de ayuda para Claude, e incluso sugirió huir juntos a Inglaterra. Pero el amor de Claude por ella se había agotado por completo. La criada que creció con ella también decidió irse, alegando que ya no podía servir a una persona egoísta y cruel como María. María gritó a gritos a sus espaldas, afirmando que el exilio no era el fin y que sin duda regresaría. Ana intentó rogarle a Luis que cambiara de opinión, pero él respondió fríamente que ahora estaban a mano, porque ambos habían hecho cosas que le habían hecho infeliz. María seguía sin poder escapar de su destino de exilio. En el vasto palacio, Ana estaba completamente sola. Pero tras atravesar muchas tormentas, ya no era la reina débil. Había cambiado para volverse más fuerte y resiliente, lista para afrontar una nueva vida. Tras 23 años de matrimonio, Ana y Luis dieron a luz a su primer hijo. 14 años después, el rey murió y Ana se convirtió en regente. María, al ser desenmascarada por su complot contra Francia, comenzó a huir y a vivir en el exilio. La serie termina aquí. Gracias por ver el video.